Abril del 2019. Iba camino hacia Katmandú, Nepal, a iniciar la expedición de Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo, ubicada en la cordillera del Himalaya. Y es ahí cuando me dicen que pudiera romper el récord de subir las 3 montañas más altas del mundo más rápido en la historia. Para ese entonces ya había subido Everest en el 2017 con 3 años de experiencia en el montañismo. En el 2018 subí el K2, que es la segunda montaña más alta del planeta, ubicada en Pakistán, en la cordillera del Karakorum. Es la montaña asesina. Y iba el siguiente reto a ser la tercera para completar ese top 3. Pero cuando me dicen sobre el récord, mi cara no tuvo ninguna expresión, porque para empezar estaba pensando que estaban bromeando y que se estaban burlando de cierta manera. Y cuando me muestran el listado de en ese entonces las 7 mujeres que habían subido esas 3 montañas, Everest, K2 y Kanchenjunga, y que yo pudiera entrar no solamente en ese listado, sino también hacerlo más rápido en la historia, fue como un shock, porque era como yo de Aguascalientes, donde no hay montañas, que empieza a hacer ejercicio de una manera formal a los 28 años, que sube su primer montaña, el Pico Orizaba, a los 30 años y que paralelamente estaba trabajando detrás de un escritorio en una vida normal, haciendo el montañismo como una pasión, como un gusto de una manera paralela. Entonces, cuando me entero de eso, primero fue, cuando veo que realmente era en serio, fue una sensación de decir, wow, ahora no nada más es subir Kanchenjunga, subir esta montaña, que en ese entonces tampoco había una mexicana que lo hubiera subido, ahora era agregarle esa presión de tener que subir antes del 17 de mayo para poder romper el récord. Y en una montaña donde son expediciones no solamente de días ni semanas, sino meses, Everest tardé 42 días en llegar a la cima y bajar. No sabes el día exacto, no hay un itinerario ni una agenda. ¿Por qué? Porque hay muchos factores o variables como el clima, la salud, el equipo, fijar la ruta, todo el proceso de aclimatación que se tiene que hacer para poder que el cuerpo aguante la zona de la muerte arriba de los 8,000 metros, donde el cuerpo literalmente empieza a morir y las células están en un proceso de supervivencia. Y resulta ser que, bueno, pues para mí, al escuchar eso, dije, el éxito para mí de una expedición es subir y bajar con vida. La cima es un extra y el récord todavía era un extra más. Y mentalmente, claro que ahí estaba la posibilidad de romper un récord y qué pasaría. Y me enfoqué 100% en mi meta, en la cima de Kanchenjunga, donde decimos que para subir una montaña el 80% es mente y el 20% es cuerpo, es condición física, técnica. Y así como lo dice el gurú de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, dice, el éxito se compone del 80% inteligencia emocional, 20% coeficiente intelectual. Y para mí entender eso y estar enfocada y tener toda esa preparación mental era muchísimo más importante. Así que volviendo a la expedición, pasaron las semanas y llega el momento de ir hacia la cumbre y resulta que hago cima el 15 de mayo del 2019, el día de mi cumpleaños, y fue el único día que se pudo llegar a la cima en ese año. Y era un regalo increíble. Todavía ahí era como no verlo de una manera totalmente real. Era decir, ok, ya lo hice. Después pasaron varios meses en todo ese trámite que se tiene que hacer para comprobar que efectivamente hice lo que estoy diciendo que hice. Y es todo un proceso de meses de documentación, videos, testigos. Y finalmente cuando recibo
pues certificado de haber roto el récord de subir las 3 montañas más altas del mundo más rápido de la historia, tenerlo en mis manos con ese antecedente, con esas circunstancias en las que yo estaba, significó que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos, que tenemos que ir tras de ellos, que tenemos que luchar y esforzarnos. Si les digo éxito, ¿qué palabras vienen a su mente? Aquí pudiéramos tener cientos de definiciones de qué es el éxito. ¿Es algo abstracto? ¿Es algo etéreo? ¿Es algo subjetivo? ¿Cuál sería la correcta? Para mí el éxito no es ningún título, ningún récord, ninguna propiedad, sino no es lo que logras, sino en la persona en la que te conviertes. No es lo que tienes, sino lo que eres. Y para mí eso es la montaña. La montaña me ha permitido, ha sido ese espacio o esa plataforma donde me ha retado, donde he podido crecer, conocerme, conocer a Dios y sobre todo ser mejor persona. O puede ser también que deseemos de una manera equivocada o erróneamente, o sueños de alguien más. Y podemos pasar a lo que es una felicidad condicionada. Cuando tenga aquello, cuando haga aquello. Y si no tenemos la capacidad de apreciar lo que tenemos hoy, no tendremos la capacidad de apreciar lo que viene mañana. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta, tampoco. Y la montaña para mí ha sido una gran maestra y uno de sus grandes aprendizajes ha sido la apreciación de las cosas tan sencillas y simples. Recuerdo esa noche de camino hacia la cima del K2, menos 40 grados, donde se escala toda la noche para poder estar en el amanecer en la cima y poder descender con luz y con un buen clima. Entonces apenas estaba clareando y ya podía ver el sol que se estaba asomando y ver cómo se recorría esa línea del sol hasta tocarme y sentir cómo me calentó poco a poco. Fue algo que no tengo palabras para describir. Y es el mismo sol que tenemos aquí, simplemente con otra mirada, con otra apreciación. Pudiera seguir con la lista donde se duermen esas semanas, meses en una casa de campaña, en un sleeping bag sobre hielo, sin baños, y regresar y acostarme en una cama o una regadera o un baño literal a pocos metros. Es algo que he aprendido a valorar mucho más de lo que aquí cuando lo tenemos todos los días. Y es donde más he tenido riesgo o peligro de morir, es donde más he apreciado la vida, donde me he sentido casi a punto de morir. Para mí, soñar y tener esa capacidad de soñar en grande es lo que nos hace también poner esas acciones en grande. Cuando nosotros tenemos una meta y ponemos la meta de correr 10 kilómetros, nuestras acciones están alineadas a correr esos 10 kilómetros. Pero si nuestra meta es correr un maratón o un ultramaratón de 100 kilómetros, nuestras acciones tienen que cambiar. Y esa es la importancia de soñar en grande. Cuando tomé esa fotografía, en lo que es la cascada del Khumbu, entre el campamento base hacia el campamento 1, una de las zonas más riesgosas y donde suceden más accidentes, decía, wow, había bloques de hielo del tamaño de edificios y yo me sentía en un set de película. Hasta llegué a pensar que estaba viviendo mi propia película. Hace poco leyendo un artículo de que México está en el top 5 de los países que pasan más horas viendo series en la cadena o donde se reproducen más de streaming. La verdad me hizo sentir cuántas personas viven la vida de otros a través de una pantalla, de una manera pasiva, en lugar de invertir esas horas en vivir su propia vida.
Antes de cruzar yo estas escaleras en el Everest, yo no sabía si las iba a poder cruzar o no. Pude simular, ponerlas en mi azotea y pretender que estaba en uno de estos glaciares, pero se alejaba mucho del objetivo. Y yo no hubiera podido haber cruzado esas escaleras si no hubiera confiado en mí misma. Ha sido una de la columna vertebral del por qué yo he subido estas montañas, porque confié en mí misma. Y en todo este camino que no ha sido sencillo, escuchando todos los comentarios de qué piedra la sacaron, no ha tomado ningún curso, de dónde es, no hay montañas, que tuve que aprender a bajar esa voz externa y darle más fuerza a mi voz interna y a lo que yo creía de mis capacidades, aún cuando consideraba expertos a los demás. Y también entender que cuando nosotros pedimos opinión o alguien opina sobre lo que nosotros queremos hacer, lo está haciendo desde sus zapatos, desde sus capacidades y sus limitantes. Y cuando yo quería subir el Everest y lo quería subir, prepararme lo más pronto, pues me decían, oye, para subir el Everest necesitas de entre 5 a 10 años, un promedio de 7 años. Y lo hice en 3. Y no solamente era taparme los oídos e ignorar a los demás, sino dar la fuerza a esa voz y conocer mis propias capacidades. Nadie más nos va a conocer mejores que nosotros mismos, si también nos damos la oportunidad. Y es esa parte, ese reto de esa vocecita que está dentro de nosotros, dominarla. En muchas ocasiones me han dicho, Viri, es que tú eres una persona que tiene mucha confianza en sí misma, como si fuera algo con lo que naciéramos ya determinado. Como si fuera, señora, aquí está su hijo, 3 kilos 200, su nivel de confianza número 5, buena suerte para el que sigue, ¿no? No es así, es algo que nosotros desarrollamos, es algo que nosotros podemos trabajar y podemos identificar qué es lo que necesitamos ajustar. En mi caso, yo lo que me visualicé, dije, a ver, si una persona que sube el Everest, ¿cómo piensa? ¿Qué características tiene? ¿Qué hace? Fue hacer esa comparación, decir, esto es lo que tengo y esto es lo que me falta y esto es lo que tengo que trabajar. Y de ahí cuando me decían, oye, es que qué suerte tienes, yo les decía, entre más me preparo, más suerte tengo. La confianza no nos da experiencia tampoco, es trabajarla a la par. Para hacer la selección de las fotografías, empecé primero a recordar los momentos donde me he sentido más en riesgo. Y una era corriendo de una avalancha que venía hacia mí, otra era colgada en una pared de roca, colgada en una pared de hielo, en lugares donde nada más cabe un pie delante del otro. Y bueno, terminé haciendo un collage y para mí el miedo es algo que tuve que desaprender y ponerle otro contexto. ¿El miedo es bueno o malo? Simplemente una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir a la humanidad, al hombre, y solamente nos ayuda a medir el riesgo. Para mí me han preguntado, oye, Viri, qué valiente, tú no sientes miedo, ¿por qué haces todo eso? Y claro que siento miedo. Si no tuviera miedo no sería consciente del riesgo que hay. Cuando fui a Annapurna el año pasado, no había ninguna mexicana tampoco que lo hubiera subido. Y Annapurna es una montaña, es la 10ª más alta, ubicada en Nepal, y es una de las montañas leyenda, porque de 3 que suben a la cima, uno no baja, uno muere. Tiene el 33% de fatalidad. Y mentalmente eso es fuertísimo. Prepararse para eso mentalmente es muy, muy fuerte. Y distinguir, aprender a distinguir entre la preocupación y la ocupación. Antes de una montaña casi no leo ni veo documentales sobre estas montañas porque en general pues lo que vende el morbo es cuántos se murieron, dónde hubo el accidente, a cuántos les cortaron las manos, los dedos. Y para mí es conocer lo básico de la montaña y ya cuando llego ahí, al campamento base, ahora sí, ahí es donde me empiezo a ocupar, no a preocupar.
no hacer una anticipación de lo que pudiera pasar, porque nos desgasta más la preocupación que la misma acción para trabajar en ello. Y definitivamente el miedo ha matado más sueños, más proyectos que el mismo fracaso. Y el reto del miedo no es no tenerlo. El valiente no es quien no tiene miedo, es quien lo tiene y se afronta a él. Y desde ahí el gran reto de poder dominarlo. Tenemos solamente una vida, no hay ensayos y no hay segundas oportunidades. Si tú no haces algo por tus sueños, nadie más lo hará. En este camino de proyectos y de sueños, hasta para el Everest, en todo ese camino hacia el Everest, es un paso a la vez. No hay un paso más importante que el otro. Ni el primero ni el último llegando hacia la cima se pudiera pensar que es el más importante. Todos son igual de importantes. Y eso es aprendiendo a apreciar el camino y no solamente la cima. La cima son minutos. Cuando nos entregamos y damos todo, cuando llegue el momento de rendirnos cuentas, si lo dimos todo, nos daremos cuenta que no nos debemos nada. Para mí, en todo este camino de retos, el siguiente reto, subir las 14 montañas más altas del mundo, donde solamente 3 mujeres lo han hecho. Y de esas 14 montañas, bueno, haciendo la referencia, hay 65 mujeres astronautas. Por porcentaje es muchísimo más fácil ir al espacio que subir estas montañas. Y para mí, hasta esta misma plática, el venir aquí, pensar y decir, ¿y qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Si se me olvida lo que iba a decir? Y el mismo mantra que me ha acompañado en todo este camino es el mismo que me digo hoy y en todos los retos. No sé si lo vaya a lograr, pero al menos lo voy a intentar. Muchísimas gracias.